Ya estamos también en Facebook Live. Amigos, muy buenas tardes. Gracias por escucharnos, ya sea en el sitio web, vernos aquí en Facebook Live o en Periscope, sitio web. Esto es Cumple Presidente. Yo soy Carlos, estoy aquí con Alfredo. Saludos a la banda. Y gracias por acompañarnos en esta tarde de lunes 12 de marzo del 2018. Mucha apatía veo hoy en las redes sociales, ¿eh? No hay nada mucho que comentar. ¿Sientes que no? ¿Que está como muertón el asunto? No hay nada mucho, ¿puedo decir así? Tú puedes decir lo que quieras, casi lo que quieras. Acuérdate que hay restricciones fuertes. No, censura. Dilo como es. Majaderías, leperadas y albures. Pero gracias por acompañarnos hoy aquí en este programa que lo hacemos todos. Quítense la apatía de esa que habla Alfredo. Pero si Andrés Manuel López Obrador ya dijo que si sueltan al tigre no lo va a amarrar, ¿por qué aquí no sueltan al tigre? ¿Por qué no nos dejan hablar con el éxito que nos acostumbra? Pero a lo mejor sí, pero deja que pierda el peje la elección. Que suelten al tigre. Que suelten al tigre. Ahora, yo sí me declaro ignorante. ¿De qué habla El pueblo ya dijo que si va a haber un fraude o algo, que él no lo va a calmar. Que él se va a su rancho. ¿Dónde, no? ¿Se va a su rancho? No, seguro se va a su rancho. Sí, que se va a su rancho. Si pierde otra vez la elección. De la tiznada, o por ya estoy parafraseando porque no puedo decir la palabra, pero... Pero que se va y que él no va a controlar a la gente. Porque él dice que todo el mundo se enoja, por ahí hacen sus comentarios de que, ay, y el mendigo plantón que hizo, y él lo provocó y todo, pero no, él dice que eso fue para controlar el enojo de la gente, pero que en el caso de que vuelvan a hacer su fraude y sea evidente y la gente así lo perciba, pues que él se va a ir a su finca, para que no se malentienda, y que ahí se va a quedar y que agarren al tigre como puedan, ¿eh? Y no al de Santa Julia. Pero, y fue criticado seriamente porque mucha gente lo tomó como que pues, era amenaza, ¿no? Pues porque eso de que realmente yo me voy y yo no controlo a la gente, se pinta a sí mismo como el salvador de que en otros procesos electorales, cuando lo del... ¿te acuerdas cuando tomaron reforma? Bueno, es que hay que darnos cuenta de que históricamente ha habido una muy buena cantidad de fraudes electorales en la historia de este país, pero hay dos en la época, podríamos llamarle moderna, que sí se vio... Claro. No, pero que se vio que la gente estaba lista para, pues si no levantarse en armas, porque no tienen armas, pues sí, por lo menos... ¿Eso crees tú que no tienen armas? No porque tiene, no hay un la registro. sociedad no tiene armas. Yo creo que la sociedad tiene más armas. Mira, yo te lo digo, la gente, si por armas entendemos las mentadas de madre que también no estamos hablando de pistolas, rifles, escopetas. Yo creo que la para gente tiene más pelearle al armas. ejército, a la policía no lo tiene. Los narcotraficantes... pero los narcotraficantes no son gente, ¿no? Sí son gente, pero no van a pelear por los derechos de los demás. Ahora, ese primer momento fue en 1988, cuando tu idolazo, el mejor presidente de la historia de este país, el suertudote, Salinas de Gortari, le roba la elección, con tu compañero y gran amigo y también del PG, ¿no? El Manuel Barlet Díaz, le roban la elección a Cuauhtémoc Cárdenas. Y la gente... Te voy a decir, hasta tu cuate también, donde hay fotos que sí te han visto con él. ¿Con Manuel Barlet? No, con el chamaco Solís, que andaba ahí embarrado también en el asunto. Pero no estaba metido en el fraude. Luego lo vas a defender. No, claro. Él estaba en la campaña y le informaron, oye, ganaron, te vas de regente de la Ciudad de México. Porque todavía no era jefe de gobierno, ni se elegía, lo nombraba el presidente. Era regente del departamento del Distrito Federal. Era el departamento, o sea, la Ciudad de México, lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, era un departamento. Así es. Que dependía del preciso. En 1988, y se da el fraude aquel, y hay varios testimonios de gente que le decían a Cuauhtémoc Cárdenas, vámonos con todo, vamos a ocupar Palacio Nacional y no nos sacan.
y que se deje venir el ejército y vemos qué hacemos. Y ahí Cuauhtémoc Cárdenas, con mucha responsabilidad civil, dice él, prefirió aceptar el fraude. Y el otro gran fraude, pues se da en la época de Andrés Manuel, cuando Felipe Calderón es impuesto en el famoso haiga sido como haiga sido, y se hizo aquel cierre de Reforma. Después de una toma de protesta de Calderón, de lo más que ahí se hablaba del movimiento de Andrés Manuel, muchos de los que en ese momento estaban, le decían la resistance, tipo la resistance, queriendo parafrasear la resistance de Francia Vive la resistance en su época dorada, ¿no? Y también en la Segunda Guerra Mundial. Pero acá es precisamente ese tema de que ahora el PG ya dijo, pues si hacen fraude y la gente se enardece y todo, yo no la voy a controlar, y si se desboca por aquí y por allá, pues a ver cómo la controlan, y si le van a violar todos sus derechos de nueva cuenta y le van a dar una especie de atencazo, o sea, de lo que sucedió en Atenco, pues venga, yo no me voy a meter. Y eso me parece muy peligroso, no que lo diga él, sino lo que pueda suceder. Yo no sé si tú has visto el video que está circulando últimamente en redes sociales del jefe Diego, donde dice que felicita, y hay que felicitar al gobierno del Estado de México y al gobierno federal por actuar como actuaron en Atenco, y hay claramente un video. ¿Es nuevo ese video? No, ya, no, pues es de la... no, pero es que pensé que... Pero está circulando ahorita. Ahorita sí le están dando difusión. Y ahí se ve claramente cómo llegan, no sé, unos 50 policías a agredir a un tipo. O sea, vamos, puede ser un criminal, puede ser un sedicioso, puede ser lo que no puede ser un digas. asesino serial. 50 policías distintos a meterle de 10 a 15 macanazos, como si hubiera cuota, y que esté en video y que la sociedad no diga, oye, espérate, no puede ser esto, porque además el caso de Atenco, recordemos, era por el aeropuerto que quería hacer Vicente Fox, y que ya no se dio finalmente, y también que ellos estaban buscando su interés personal porque le querían expropiar sus predios y pagárselos a una miseria, que es lo que en el programa anterior yo te decía, ¿por qué van a utilizar el famoso bien común para hacer esto? Y quien estaba muy metido en ese tema del aeropuerto era precisamente Diego Fernández de Ceballos, hoy mentor y controlador, defensor de Ricardo Anaya, ¿no? Entonces, los cochupos que se dan ahí, pues son fuertes. Pero déjame hacer una pregunta, y ahí en el caso que mencionas de Atenco y estas golpizas, estas exhibiciones que hizo la policía y demás, ¿dónde está el Estado de Derecho del que hablábamos el programa pasado? Viene ahí una interpretación muy interesante, porque recordemos, ¿quién es la persona que ostenta el monopolio del uso de la fuerza? ¿La persona? Bueno, por la figura. Ajá, el Estado. El Estado. Bueno, el gobierno. ¿No? Y entonces, ahí, pero ¿puede ejercer el Estado la fuerza pública sin ningún control y sin ninguna medida? No. Entonces, ¿cómo puede ser posible que 50 policías vengan y le aporren de esa manera a un tipo? Y lo que decías hace un ratito, puede ser un asesino, criminal, genocida, lo que tú me digas. Y si quisiéramos que lo lincharan ahí, pudiera ser que no sé si era el caso, ni mucho menos. Pero, ¿esa persona ya no tiene derechos? La Constitución dice que sí. O sea, por más que sea asesino probado, criminal, convicto, no tiene derechos. Y los tratados internacionales también lo dicen. Entonces, mucho y cuidado. de todos esos policías, ¿qué hubo? ¿Qué repercusión hubo? Me parece que sí les dijeron, oye, creo que sí te pasaste, te excediste un poco. Pero nomás en el último golpe. En los 499 golpes previos, nada. Y entonces viene este tema a colación, porque si va a volver a pasar, si la gente se siente defraudada de nueva cuenta, ¿qué va a suceder? Por ahí salen unas imágenes tipo memes, porque ya todos lo estamos haciendo memes en las redes sociales, donde dice que el 70% no comparte las ideas de López Obrador y que no van a aceptar que él diga que va a haber fraude. Pero yo te digo una cosa, ok, el 70%
muy probablemente no vote por López Obrador. Primero, no hace falta que voten por López Obrador para que gane más del 51%. No. Con que un voto más haya de lo que la votación de vote a favor de él, con eso tiene para ganar. Exactamente, eso es lo que la ley dice, que nuestros representantes políticos se eligen por votación directa y por mayoría relativa. Eso en primer lugar. Relativa con respecto a los otros candidatos. Y a la votación, ¿no? No, y la mayoría tiene que ser relativa con el número de votos que que obtuvieron los otros candidatos. Exacto. Si yo tengo más votos que cualquier otro candidato, ya gané. Mayoría absoluta quiere decir que tengo que tener la mayor cantidad de votos de todos los que votaron, que tiene que ver con el 51%. En el caso de México no es así, ¿no? No se necesita mayoría absoluta para ser el ganador de una elección. Así es. Y en el otro orden de ideas, vamos a entender, 70% no va a votar por López Obrador, así está dicho, ok, vamos a entender. Tomando por válida esa información. Pero con esa misma información, 70% por lo menos no van a votar tampoco por Anaya, y 70% tampoco va a votar, por lo menos, por José Antonio Meade. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo se va a hablar de legitimidad en una elección donde es el 30% o menos de la votación, ni siquiera de la población o del padrón electoral, el que va a decidir quién es el próximo presidente? No puede ser. Entonces, yo lo que creo es, quítense todos los que estén en el proceso electoral de un lado o del otro, o sea, como ciudadanos o como miembros activos de los partidos políticos y de los frentes y de los propios candidatos, quítense sus telarañas mentales, porque con un voto más que tenga un candidato que otro, con eso tiene para ganar la presidencia, y con eso tendríamos todos que respaldar al presidente siempre que éste cumpla con las obligaciones que el propio cargo le confiere y con los objetivos que estamos esperando para que este país salga adelante. Y coincido totalmente, lo hemos platicado, ese es de hecho el trasfondo de la idea del movimiento que es Cumple Presidente. Pero para eso se requieren muchas cosas. O sea, se requiere que haya muchas situaciones previas a ese apoyo. O sea, primero conocer claramente cuáles son las propuestas y cuáles son los objetivos y cuáles son los mecanismos para lograr esos objetivos que propone cada candidato. Después, cómo se van a medir y cada cuándo se va a hacer una rendición de cuentas, para poder objetivamente decidir si se ha cumplido o no se ha cumplido con lo que se prometió. Por otro lado, la gente tendría que comprometerse a apoyar al candidato ganador. Al presidente electo. Al presidente electo. Independientemente de que haya o no haya votado por él. Ya, ni modo, no ganó el que tú querías, pero la mayoría relativa decidió que quería que fuera Sutanito o Perenganita, para que no digan que estamos sesgando la elección, ¿no? O marihuanita. O marihuanita, ajá. Y lo tienes que apoyar. ¿Y qué quiere decir? Lo hemos dicho muchas veces. ¿Qué quiere decir que lo tienes que apoyar? Tienes que cumplir con tus obligaciones. No apoyarlo contra el paredón. Eso también. Ese más bien debería ser no el presidente electo, sino el presidente saliente. ¿Oíste, Peña? Pero también otras situaciones que la gente tiene que prepararse, tiene que conocer, primero, qué proponen los candidatos, cómo lo van a cumplir, cuáles son las metas a las que hay que darle seguimiento, y por otro lado, cuáles son sus derechos y obligaciones para poder exigir, porque si no las conoce el ciudadano, ¿cómo va a poder exigir? ¿No? Y luego, de la mano en paralelo, tendríamos que hablar de un tema de corrupción, de ineptitud y apatía de los servidores públicos, empezando por los diputados, por los senadores. Pero ya ves que hay gente que dice que no son servidores públicos los diputados.
O sea, ¿qué son? ¿Qué clase de maldito ente jurídico es el diputado? Porque Bueno, por ahí, un asqueroso. por ahí pueden decir, es que es representante popular. Sí, y ser representante popular no es, no te da, ¿cómo se llama? Ese título de ser funcionario público cuando estás cobrando del erario. Es que vamos a entender, ¿qué quiere decir funcionario? Porque un sindicalista, vamos, está cobrando de las cuotas partidarias, etcétera. Ese no es funcionario pero son público. Particulares, ¿no? Sí. Por un lado, ¿qué es funcionario público? El que cumple con ciertas funciones que es público, que quiere decir que nos atañe a todos en general. Entonces, cumple con funciones, sí, es un funcionario, y recibe un pago. Adicional a eso, ¿sirve a la ciudadanía? Sí. Y recibe un pago que proviene del erario, que proviene del pago de los impuestos de todo mundo, o bien de la venta del petróleo que nos pertenece a todos. Y se tiene que sujetar a las normas que todo funcionario público tiene que observar. Pero aún así hay quien dice, no es funcionario público. Bueno, pues entonces no sabemos qué es Santa Claus, a lo mejor los tiene ahí bajo su reino. Habría que pensar si Santa Claus es un funcionario público, ¿eh? No, por lo menos la legislatura mexicana no lo pre. No lo contempla, sí. Probablemente a los Reyes Magos, porque eso parece que es más de la tradición mexicana, pero no a Santa Claus. Y bueno, en otro orden de ideas, ayer ya tanto Ricardo Anaya como la marihuanita lograron registrarse ante el Instituto Nacional Electoral. Pero pero espérame. Como candidatos. Por ahí leía, no sé si leíste, que tu ídolo, bueno, no el tuyo, perdóname, me disculpo ampliamente, el candidato de la productora de este programa, por el cual se ha decantado abiertamente, Ríos Peter. Sí ha dicho que lo apoya. Y en privado lo ha dicho, ¿no? En privado. No se atreve a apoyarlo públicamente. Margarita y el Bronco, los tres expresaron por ahí que ya les había el INE, que ya les había confirmado que podían ser candidatos y que se podían registrar. Pues la marihuanita se registró ayer, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Resulta que ese triunfalismo con el que salieron a decir que ya el INE les había confirmado que ya se podían registrar, lo cual implicaba que para poderse registrar como candidatos, tienen que haber cumplido con las firmas, con el número de firmas que el INE les pedía. ¿Te acuerdas que hablamos aquí en algún programa de las aplicaciones, que si no, la aplicación que sacó el INE, que si no funcionaba, y que si era fraude, y que si estaban inscribiendo hasta muertos y demás? Por cierto, que pueden ver ese programa en nuestras redes sociales, ¿no? Claro. En YouTube, que está como Educación Responsiva. En Facebook está como Educación Responsiva. También estamos como Cumple Presidente. En Twitter estamos como @y-responsiva, @CRBC, el Twitter de Carlos. El mío es @elculero. @Cumple President, por si quieren hacernos alguna anotación política sobre todo, y www.educacionresponsiva para que nos escuchen a través de la radio en internet. ¿Me está faltando alguna red social, señor productora? No, nada más nuestro correo es contacto@educacionresponsiva.com. Pues vamos a la pausa y regresamos. Seguimos aquí en Facebook y en Periscope platicando de esto de Ríos Peter y su proyecto político, por llamarlo de una forma, ¿no? El que ya de plano quedó, pero totalmente pelas, es tu otro ídolo, el Ferriz de Con, ¿no? Está fuera. Por cierto que en el libro Y Marichuy, ¿no? Era la otra. Sí, pobre Marichuy. Bueno, pobre por decirlo que no logró el objetivo. Igual de pobre que Ferriz de Con. Pero, fíjate que Ferriz de Con... Leía yo algo en este libro que te decía de Esteban Hilades, o Illades, no sé cómo se pronuncia, de Ferriz de Con, justamente, sí, se está queje y queje de Ferriz de Con, pero fíjate que él siempre ha sido un hocicón, siempre ha estado hable y hable a lo tonto de distintos candidatos, le tiraba a Andrés Manuel. Siempre le ha tirado al peje en todas las elecciones.
a Peña Nieto también desde antes de su elección, me acuerdo que le tiraba mucho. Pero apoyó a Calderón, ¿no? Sí, como que son del estilo, son los que se iban a la misma cantina. Pero ahí el Esteban Hidalgo le pone una buena arrastrada a Ferriz de Con. No recuerdo bien el tema. ¿Qué dices? El escritor Esteban Hilades, o Jazz. Yo voy a decir Esteban Hilades. Si él se pronuncia de otra forma, que me diga, que tenga la bondad de decirme y que me disculpe de antemano por andarle diciendo mal su apellido. Es como cuando a ti te dicen del Villar. No es igual porque... No es igual. Pero sí, el Ferriz de Con parece que no la libra, no tiene una base de seguidores como él pensaba. A lo mejor en su momento quien pudo haber hecho esto, claro que en ese entonces no estaba permitido, era el de Monitor, ¿cómo se llamaba? El Gutiérrez Vivó. Él sí tenía un jale mucho más fuerte y yo creo que él hubiera podido, pues sí, lanzarse como candidato. No digo que hubiera ganado la presidencia, no creo que hubiera tenido Pero ¿crees que hubiera juntado las firmas por lo menos? Pero creo que sí hubiera juntado las firmas por lo menos. Lo de Ferriz de Con es pobre para lo que él se había fijado. Que también es un requisito difícil, ¿no? De conseguirlo y muy alto, el que pone en desventaja ante el INE a el candidato independiente. Es que estamos hablando de... ¿Cuántas firmas eran? ¿800,000 firmas? Ahora que te voy a decir... Estás hablando del 1% del padrón. Pero fíjate que además... ¿Vamos a ver? Ya, 5, 4, 3. Fíjate que también es interesante el tema, porque así se dan a conocer, ¿eh? ¿Así se dan a conocer qué? Ya estamos de regreso, amigos. Estamos hablando de los candidatos independientes. Esos son los que se dan a conocer a través de estar recabando las firmas. O sea, es una forma de hacer campaña cuando no pueden hacer campaña. Y de estar en los medios también, porque los medios van teniendo una cierta cobertura de ellos. O sea, Ríos Peter hoy sabemos de él, no por su trabajo anterior, porque él no es un improvisado. Yo me enteré aquí, la verdad, de él por la producción, ¿eh? No, pero porque, o sea, ¿no estudiaste nada de lo que decimos aquí al aire o qué? No, yo nunca vi. La primera vez que yo oí hablar de Ríos Peter fue aquí en la producción. Yo no sabía ni que había nacido el tipo. Bueno, y tiene una trayectoria política, ¿no? Sí, es un improvisado, sí. Hay que decirlo. Ya que oí de él, me puse a leer y ya vi que... Y el Bronco, bueno, pues es gobernador del estado de Nuevo León. Margarita, pues ya sabemos que tuvo una carrera ahí grisácea. Como diputada incluso. Pero plurinominal. Bueno. Cobran igual. Pero no es Cobran el mismo igual esfuerzo. No es el mismo esfuerzo. No, para llegar. A eso me refiero. Y bueno, pues lamentablemente, pues tiene todo el desprestigio. Bueno, y Ríos Peter es senador con licencia, ¿no? Y el Bronco es, como dices, gobernador con licencia, que bueno. Y entonces, pues estos, por lo menos ahí se fueron dando a conocer como candidatos independientes a la hora de reclutar las firmas en los diversos estados, que es una labor titánica y es una labor que se tienen que pagar ellos de su propia bolsa y pues está fuerte el tema, ¿no? Yo creo que está bien complicado, está muy desigual, han hablado del famoso desigual. Piso parejo. No hay forma de que un candidato independiente compita con un candidato proveniente de un partido político, ¿no? O respaldado por un partido político. El tema de las precampañas, que se supone que no podían hacerse campaña los candidatos, los disfrazaron de que no eran candidatos, lo disfrazaron de que eran todavía presidentes de sus respectivos partidos. Y que no estaban hablando a título personal como candidatos, sino que estaban hablando por el partido. Pero al final de cuentas estaban hablando ellos y se estaban haciendo publicidad. En toda esa etapa de precampañas, los candidatos independientes no tenían acceso a los medios. Me refiero a los medios pagados, a menos que tuvieran toda la lana. Bueno, no tenían acceso para comprar anuncios. A eso me refiero. O sea, no tenían acceso, no tenían recursos del erario. Así es. Tiempo aire, ¿no? Pero, pues sí daban entrevistas, sí estuvieron en varios programas y las noticias, ¿no? Se daba un puntual seguimiento de cómo iban. Por eso te digo que eso también les ayuda a darse a conocer a los candidatos independientes en lugares donde no podían tener. Tú lo acabas de decir, pues cuando se empezó a hablar de ellos aquí,
pues tú empezaste a ver quién era Ríos Peter, empezaste a buscar, tú Ferriz de Con lo adoras de toda la vida, no me quieras contar, etcétera. Pero bueno, te decía, Ricardo Anaya ya se registró el día de ayer como candidato, pero... No. Justo cuando nos fuimos al corte te estaba yo diciendo que nada de que... Aquí claramente con información del país te puedo decir, Ricardo Anaya Cortés se registró este domingo como candidato de la coalición. Posiblemente Ricardo Anaya haya podido registrarse. Ante el Instituto Nacional Electoral. Pero ninguno de los independientes podía registrarse todavía. No. Ya se registraron. Lo que no, y a lo mejor aquí es donde estriba la confusión, es que la entrega de documentación para oficializar su registro, o sea, todavía no es... No, es que eso es a lo que no los han podido... Y no se garantiza con este registro eso es a lo que su nombre esté en la boleta. Lo quisieron vender como registro, pero eso es lo que salió. No sé si viste la declaración que salió a hacer Córdoba, ¿cómo se llama el presidente del INE? Montoya. Lorenzo Córdoba. ¿Lorenzo Córdoba Montoya? Oye, golazo de Montoya incluso. No, golazo. Partidazo, ¿por qué no juega así siempre el tipo? Pero bueno, que salió Lorenzo Córdoba a decir que no, que le bajaran 2 rayitas a sus declaraciones, porque los candidatos independientes, nada de que ya se podían registrar y que el INE les había confirmado que ya podían pasarse a registrar. No, que el INE les notificó que podían pasar a recoger la cédula de registro, pero que todavía no se podía considerar el que estuvieran registrados como candidatos. Bueno, que no va a estar todavía en la boleta. Sí, eso pero, sí claro. Pero que no estaban registrados, que podían pasar a recoger la cédula de registro. Pueden bajar de la boleta. Sí, eso es lo interesante del tema. Y a Ricardo Anaya parece que también pudiera ser. Y está interesante ese run que está corriendo, que ya es un poquito más grave que un run, donde se está diciendo que en Estados Unidos, en efecto, están investigando a Ricardo Anaya por lavado de dinero. Y nos platicabas, a ver si nos puedes ampliar la información, que Claudia Ruiz Massieu fue incluso a la OEA a solicitar que se comparta la investigación en México, no por mala leche de querer tumbar a Ricardo, sino por hacer justicia, ¿no? No, precisamente haciendo prevalecer el Estado de Derecho del que tanto presumes que gozamos aquí en México. En efecto, les voy a leer una fuente que acabas de citar, de El País, que dice que el PRI lleva a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, su ofensiva contra Anaya. Dice, el PRI quiere que la Organización de Estados Americanos entre de lleno en la campaña electoral mexicana. El partido del presidente Enrique Peña Nieto y por el que se presenta José Antonio Meade llevó este lunes a Washington su ofensiva contra Ricardo Anaya, el aspirante por México al frente, una coalición entre conservadores y progresistas. Yo no entiendo dónde están los progresistas. Está siendo investigado por la Fiscalía Mexicana por presunta corrupción en una operación inmobiliaria. La Secretaría General del PRI, estaba viendo si era la Secretaría o la Secretaria. No, la Secretaria General del PRI, Claudia Ruiz Massieu, se reunió con el máximo responsable de la OEA, el uruguayo, gracias. Los mocos no me dejan hablar bien, pero gracias. El uruguayo, Luis Almagro, para entregarle documentación pública sobre las pesquisas de la Fiscalía que salpican al candidato del PAN y pedirle la intervención de la Organización Continental. Su objetivo es que Almagro difunda esta información entre los Estados miembros de la OEA y que también la tenga en cuenta el jefe de la misión de supervisión de las elecciones presidenciales el próximo junio. La OEA no ha respondido por ahora a esa solicitud. Dice, los ciudadanos tenemos el derecho a exigir a cualquier candidato que explique los señalamientos por presuntos actos delictivos que se le imputan, que se someta a rendición de cuentas. Se enoja, ¿no? Yo aquí me llama la atención, pero dice, los ciudadanos tenemos derecho a exigir a cualquier candidato que explique los señalamientos por presuntos actos delictivos. Y cuando se había pedido... que nadie entendió mi chiste, si alguien del público lo entendió, escríbanos, le vamos a regalar un chocolate, porque parece que pasó de noche mi chiste. Y aquí el asunto es, cuando los ciudadanos exigen
que se aclare el tema de, ni siquiera de un candidato, de un jefe del Ejecutivo estatal o federal, como es el caso de Peña Nieto, ahí entonces no procede nada. O sea, aquí claramente dice Ruiz Massieu, los ciudadanos tenemos el derecho a exigir a cualquier candidato que explique los señalamientos, no las cosas demostradas, los señalamientos por supuestos actos delictivos. Y cuando se le señaló a Peña Nieto, ¿qué? Él no estaba Ruiz Massieu en el partido, sino seguramente... O sea, ¿sientes que ella vino a poner orden ahí? Sí, pues no, ella dijo, necesito poner orden y voy a hablar de mi ronco pecho. Yo lo que creo es que sí se puede acusar al Estado mexicano, al gobierno de Peña Nieto, de hacer un uso faccioso de las instituciones. Estoy de acuerdo. Porque estoy muy de acuerdo. Tomas eso? Y que se está haciendo ese uso faccioso de las instituciones para atacar duramente a la mismísima liendre, a Ricardito Anaya, pero también creo que Ricardo Anaya tendría que explicar todo este asunto de sus empresas fantasmas, todo este asunto de que tiene lana por aquí y por allá, que estuvo en cochupos con Odebrecht, que lo platicábamos en Twitter el otro día, creo que ayer. ¿Por qué en toda Latinoamérica Odebrecht está en investigación? En toda Latinoamérica, ya lo dijo el expresidente Correa de Ecuador, que Odebrecht es una de las empresas más asquerosas que hay en el mundo. Pero además en toda Latinoamérica, como lo acabas de decir, ya hay casos condenas, abiertos, ya hay casos abiertos, hay procesos judiciales. ¿Y en México? Se absolvió. O sea, el único lugar donde Odebrecht actuó de buena fe y legalmente fue en México. Pero bueno, es que México se presta a actuar de buena fe, la verdad, ¿no? Se presta a hacer las cosas bien. Y entonces, ahí es cuando dices, a ver, Claudita Ruiz Massieu, no nos vaya a contestar la otra Claudita. ¿La Claudita Sheinbaum? No, la Claudita Villar. ¿La Claudita Latatis? Que no vaya a ser el hecho de, ¿por qué no le exiges como ciudadana al presidente de la República que ponga orden en ese tema? ¿Por qué no estamos viendo a Claudia Ruiz Massieu pidiendo que ponga orden ante instancias nacionales, no extranjeras, en el caso del desfalco a la Fedresol? Sí, o en el caso de Lozoya con Odebrecht. O en el caso de esto que le estaban dando a los niños con cáncer, agua. De lo de Duarte. O sea, tenemos no sé cuántos gobernadores del PRI, exgobernadores del PRI, investigados porque se están robando y robando y robando el dinero. Y Claudia... 23 creo que era, ¿no? Y Claudia está muy preocupada porque la liendre no explica que también le entró a la rateada. Pero yo creo que el principal pecado de la liendre es no ser priista. Si fuera priista no le estaría pasando todo esto. La liendre es... La liendre. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a... Se ve que es bien codo este desgraciado porque se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Ricardo Anaya. Para ir a un corte comercial aquí. Está tronando el cielo, sitio, no digas. Pero antes de irnos a la pausa, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter parece que alguien anda crudísimo. como @e_responsiva. Unos tragotes de pulque que se está echando. Estamos en Twitter, Alfredo como @herculero con H al inicio y un servidor como @CRBC. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y si tienen cualquier queja, comentario, sugerencia, mándenosla a contacto @educacionresponsiva.com. Si tienen algún clamato o cerveza que pueda ayudar a la productora, por favor háganselo llegar. O la receta del curado de apio. Por favor, volvemos en un instante. ¿No te gusta el curado de apio? A mí sí. Curado de tuna caliente. Guacala. Qué asco. ¿Ya nos fuimos o qué? Acá seguimos, Se amigos. me fue el nombre de la liendre gacho, casi sin querer. A mí me cae mal. Digo, tampoco es que tenga... A mí me cae bien la liendre, No, pero es que es baboso. O sea, no tiene mentecilla ágil. Pero no porque el peje... Eso te iba yo a decir, o sea,
Si alguien no tiene mentecilla ágil, es el peje. Es que sabes que el peje tiene ese asunto de el temor a decir algo que no, y entonces se queda pensando. No, pero sí, o sea, entonces trae procesador 386. Corrupción. La combatiremos. De acuerdo a la ley. O sea, como que quiere sonar muy... Sí, como que es el temor a equivocarse, a decir una tontería. ¿A decir algo mal o a decir una peñanietez, no? No. Es que no sé qué es peor. Si que sale su... o el peñanieto que... Como se me ocurre y la suelto. Bueno, ¿viste que la misma escuela tiene el gobernador de Oaxaca, Murat? No, qué bárbaro. Ese video que circula. No. De pena, Pero parece que está borracho ahí el gobernador. A lo mejor venía de una reunión con Calderón. Bueno, y la otra que tampoco traigo, me van a disculpar quien quiera votar por ella, es la marihuanita, ¿eh? ¿No la tragas? No, me cae en la punta del dedo. Primero por el veriago de su marido. Y segundo, ella me parece una oportunista arribista. Que si no robaron ya lo suficiente, todavía quieren volver a robar. Bueno, yo la verdad es que no he escuchado en ella una propuesta que pueda decir vale la pena eso. No he escuchado una plataforma política de su parte que te diga, bueno, eso es digno de tomarse en cuenta. Y me parece que ha gastado su tiempo en defender a su marido. Ya estamos de regreso también en nuestro sitio web. Estamos aquí criticando la marihuanita. Tirándole un poco a la marihuanita. Sí, por su marido, el fecal, pero... También por méritos propios. También por lo que ella se ha ganado a pulso. Porque decíamos, no es que haya una propuesta interesante de ella, no es que diga algo que termine por gustar, por convencer. Por gustar, ¿no? Por emocionar. Por llamar la atención, por lo menos algo fresco, que digas, oye, eso no lo había yo escuchado. Pero claro que ninguno de los candidatos está haciendo nada por el estilo, ¿no? O sea, por ahí el Bronco tampoco. Pero eso te iba a decir, ni los independientes, ¿no? Ni Ríos Peter, o sea, nadie habla, por ejemplo, de algo muy interesante que sería empoderar al ciudadano. Ese se me hace que es el tema central de la democracia y de la teoría de los derechos fundamentales que actualmente en el mundo se lleva a cabo. ¿Cómo podemos empoderar al ciudadano para que ejerza sus propios derechos y para que no se contraponga en ese ejercicio de los derechos particulares con los sociales, ¿no? Ahí es donde creo que nace todo este problema de la representatividad y donde surge la misma solución a ese problema. Empoderar al ciudadano. O sea, ¿para qué haces tantas y tantas leyes que terminan por limitar la acción del ciudadano cuando él podría estar ayudando a resolver los problemas importantes de la economía? Te preguntaría yo cómo. ¿Se empodera lo cómo? ¿Qué tendría que hacer el ciudadano? ¿Participar más activamente en qué? En el ejercicio de sus propios derechos. Pero para empezar tendría que conocerlos. ¿Cómo puede ejercer sus derechos si no los conoce? El otro día leía yo un libro que ya me comprometí a regalártelo. Y vamos a regalar otro, lo voy a comprar y aquí la productora va a decir cómo lo vamos a regalar a los radioescuchas, que es un libro de Kant. ¿A los televidentes? A los televidentes, radioescuchas. ¿Son radioescuchas y televidentes, señor productor? No, ni señora tampoco. Señora, su trabajo le costó. Y entonces, le vamos a regalar ese libro que se llama Historia de la Humanidad, algo así de Kant. Un librito así chiquito. Que me ponga atención, dígale. Y entonces, ahí decía Kant, precisamente, que no puedo con esto. Aquí se armó una confusión, pero durísima. Alburera. Es que no hubieran visto a la productora llorarás. y después que dices
pero póngame atención y voltea. Qué barbaridad. Bueno, en ese libro Kant decía, o dice, porque esa es la maravilla de los libros, que lo que hayan dicho lo siguen diciendo. está sustentado ahí, bueno. Ahí como quieran comprenderlo ustedes, yo me declaro inocente al respecto, pero ahí en ese libro Kant justamente dice que no es que tengas que conocer tu derecho, que el ser humano no es que tenga que conocer sus derechos fundamentales, porque aún sin conocerlos los ejercita, los ejerce. Y tiendo a suscribir, a coincidir con ese punto de vista, porque tú tienes derecho a la alimentación. Y aunque no sepas, pues la ejerces, porque pues, hoy tengo derecho a comer. Pero espérame, yo tengo derecho a una alimentación sana y balanceada. Sí, ya. No necesariamente, pero ya se complica. Pero tienes el derecho a la vida, y luego lo complicamos con el derecho a la vida digna, pero lo estás ejerciendo. ¿Me entiendes? Pero yo digo que esos no son derechos. Esos son derechos yo digo fundamentales. Yo digo que eso... Ahí vas con el dios naturalismo. No, güey, es que eso es justamente finalmente, ¿cómo se llaman estas? La pirámide de las necesidades. Sí, la de Maslow, ¿qué son necesidades? O sea, es cubrir tus necesidades básicas. Pero son tus derechos. Son instintos. Tienes derecho a eso. O sea, tú que te encanta decir que el tema de los animales, que no puedes hablar de derechos humanos de los animales o de derechos de los animales, pues el animal también come y no está ejerciendo un derecho. El animal también vive y no está ejerciendo un derecho. Pero acá es donde entra el tema de Kant. O sea, Kant ya empieza a hablar de la razón, de que el ser humano tiene ese razonamiento y por eso lo positiviza. Los animales no lo pueden positivizar en una constitución porque no tienen una organización social. Hasta que lo positivizas. Por más que me hablen de la manada. Por eso, hasta que lo positivizas, es decir, que lo pones por escrito y le das forma y todo esto. Pero lo estás ejerciendo sin conocerlo. No, o sea, tú no tienes que conocer que está positivizado para alimentar. Pero es que ahí es lo que yo digo. Si no está positivizado, no es un derecho. Agua. Bueno, ya, a ver, eso es plática de otro día. Porque hoy sí están positivizados. No, porque sí están positivizados los derechos, pero no es necesario que tú como ser humano sepas que están positivizados. Es más, no es necesario que sepas qué es eso de positivizar. Que no es otra cosa más que plasmar en la ley, para que no me vaya a regañar aquí, por un concepto que tú estás sacando, porque luego me tiran a mí. Nos van a alburear otra vez, mejor sigue. Y entonces, ese tema de la razón, del razonamiento, me parece que a eso se refiere Kant, que no tienes necesidad de conocerlos para ejercerlo. Sí, creo que en un momento dado, lo que pudieras necesitar conocer son los alcances de ese derecho y son además las garantías o los mecanismos para ejercerlos que el Estado debe operar. O para la no violación de ese derecho. Eso sí creo. Pero, independientemente de ese debate que no nos va a llevar a mucho, la cuestión es que el ciudadano, si ejerce sus derechos de la manera más progresiva que pueda, pues va a llevar una vida lo más digna posible, es decir, hacia arriba, hacia un estándar de bienestar, de autonomía personal. Y al estar el ciudadano bien, pues por lo menos en teoría podría ser que si tú estás bien, yo estoy bien, la señora productora está bien, los televidentes y radioescuchas están bien, pues entonces la sociedad se va formando. Pero ¿qué pasa cuando el Estado nos empieza a ahogar y nos pone impuesto por esto, impuesto por lo otro, impuesto por aquello? Yo pues quiero decir que ¿qué está pasando aquí con este capitalista? De tanto o sea, impuesto, cada quien tiene que ver la mano invisible, cada quien tiene que ver por sí mismo, y entonces la sociedad va avanzando y el Estado opresor nos quiere quitar. Si me están comprendiendo así, no me estoy explicando correctamente, pido una disculpa. Lo que digo es que sí tenemos que estar bien como ciudadanos y nuestros derechos tienen que estar defendidos por nuestras acciones. Y esas acciones de ejercicio de nuestros derechos nos deben de llevar a una sociedad mucho más equilibrada.
quitándonos de la mente ideas como la igualdad total. O sea, los hombres nunca van a ser iguales, las mujeres nunca van a ser iguales entre sí. O sea, no quiero decir que un hombre es más que una mujer, pero ya me enredé. Lo que voy es que las personas, tanto hombres como mujeres, habrá quienes son más que otros debido al trabajo que desempeñan y al ingreso que logran tener. Por ejemplo, un abogado puede ganar mucho menos que una abogada que está trabajando el triple que ese abogado, cobrando lo mismo, ¿eh? Y entonces esta abogada, porque se dedica más a cobrar, a trabajar más, a trabajar 3 casos por cada uno de pues entonces va a tener un ingreso de 3 veces mayor y se va a poder comprar mejores bienes y va a tener un nivel de bienestar, por lo menos económico, mucho más alto. A eso es a lo que me refiero con que tenemos que empezar a ver eso. Pero si yo te empiezo a restringir y te digo, no, es que me tienes que pagar por esto, me tienes que pagar por esto, pagar por lo otro, para la famosa redistribución, pues entonces vamos a tener un problema con el que tenemos actualmente. Y entonces, ¿quién lo va a solucionar? Pues los paladines de la justicia, que son los políticos. Y los políticos siempre van a buscar que el ciudadano no pueda tener control de su vida para ellos ejercer ese control. Sí. Eso lo hemos platicado hasta el cansancio, ¿no? Finalmente los políticos, los que están a la cabeza en el gobierno, pues eso es lo que buscan. Ese sentimiento de impotencia, exacto, de ignorancia, de no saber qué hacer, de la población en general, para venir como mesías, como salvadores, como soluciones. Y entonces vendernos espejitos. Con 2 tortas piensan que ya nos compraron, y lo peor es que nos compran, ¿no? Como sociedad, para después tenernos fregados. ¿Por qué el gobierno no se ha preocupado por realmente mejorar la educación, lo que hemos dicho? Pues las tortas en aguacate, por favor. No te preocupes. Por supuesto que las tortas que da el PRI no llevan aguacate, ¿eh? Yo creo que sí. Yo creo que no. Porque cómo hace coraje la gente y luego se descompone. Sí, pero se descompone después de la votación. No, después del aguacate. ¿No quieres que te saque aquí en el programa tus trapitos al sol de la salsa con aguacate que te comes en reconocidos tacos? No tiene aguacate y que se... Voy a llevar a otra personita. Exijo que se haga mediante un análisis de laboratorio la comprobación de los ingredientes, porque eso no tiene aguacate. Vamos a... No fuera guacamole, así de simple. No, a ver, productora, ¿toda la salsa verde que lleva aguacate se llama guacamole? Sí, ya ves. No, ¿qué pasa? Fuera. Vamos a ver. Ya pierde una. Ah, ¿qué? La salsa verde. Pues nos vamos después de estos albures aquí. Hoy estuvo muy... que se soltaron. Estuvo muy divertido este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A continuación, no se vayan. Oye, y que la productora se le ocurra una dinámica, ¿no? Para regalar ese libro, a ver si la próxima semana lo estamos regalando. Creo que ella quiere uno, ¿eh? Que primero quiere tener el libro en mano, ¿eh? Bueno, por eso dije la próxima. Pero que le vaya pensando de una vez. Pensando. Hoy salió peor que la margarita. No. Y... ¿qué estaba yo diciendo? Que hablemos de Kevin. No se vayan, hablemos de Kevin a continuación. No sé ni qué tema nos van a presentar hoy, pero va a haber una llamada en vivo, hasta donde entiendo, ¿no? ¿Va a haber una llamada en vivo? En vivo al aire, de Olimpiadas Especiales me están diciendo. Entonces no se vayan, va a estar muy interesante. Nosotros regresaremos. ¿Es legal que haya llamadas en vivo? Sí, y al aire. ¿Está en la Constitución? Y regresaremos. ¿Cuándo dices que tenemos otra vez programa de esto? Miércoles. El miércoles a las 4 de la tarde aquí estaremos. Muchísimas gracias. Está corriendo el rumor de que de hoy en noche no hay programa porque es puente, ¿eh? El próximo 18, porque 19, lunes 19 de marzo. Es el puente conmemorativo del héroe favorito de todos ustedes en la estación, menos yo. El único que habla... El Bomberito Juárez. El único que habla del Bomberito Juárez eres tú. Ustedes los juaristas me dan... Y no les quiero decir, además ya nos vamos, nos están corriendo, pero hay algunos locutores de esta estación que no van a estar. En fin,
Qué bueno que no va a haber programas. No, pero hacemos una llamada. En vivo al aire, sí, claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Rápidamente en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Educación Responsiva, en Twitter como @e_responsiva, el de Alfredo @herculero con H al inicio, el de un servidor @CRBC. Pasen y suscríbanse a nuestro canal de YouTube y si tienen cualquier queja, comentario, sugerencia, déjenosla en contacto @educacionresponsiva.com. Déjensela ir. No, déjensela ahí. Gracias. Yo entendí, déjensela ir. Ya se fueron allá. Se la dejan ir a este. Yo, no. Ahí.